Buenos días a todos los que ya en este momento están presentes en este webinar. A nombre de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México, agradecemos nuevamente su presencia. Hoy conversaremos sobre un tema tradicionalmente vinculado con la formación de los profesionales de la salud, la enseñanza y la práctica clínica, y que debido al contexto de la pandemia que nos alejó de las aulas, de nuestros espacios educativos, hoy es la enseñanza clínica en las carreras de la salud un tema emergente que nos desafía a cada paso. Cabe destacar que la visión de nuestras instituciones educativas ha permitido incorporar el avance tecnológico. Entre ello, podemos mencionar los centros de simulación y también han diversificado los escenarios para fortalecer la formación de nuestros estudiantes. Estamos preocupados por los espacios clínicos, pero también estamos ocupados en el diseño de alternativas innovadoras que nos permitan impactar favorablemente en el cuidado de la salud de las personas. Agradecemos la presencia de todos los estados de nuestra República Mexicana que están conectados. Agradecemos la presencia de otros países en América Latina. Entonces, vamos a dar inicio. Les quiero presentar que para la moderación hoy nos acompaña la maestra Yarisbet Quesada Ramírez. Es una joven profesora de la ENEO, pero con una sólida trayectoria académica. Actualmente es responsable de un proyecto de investigación denominado Eficacia de una intervención educativa que incorpora la simulación clínica en la formación de enfermería. También es responsable de un proyecto de innovación y mejoramiento de la enseñanza que ha denominado Diseño de recursos didácticos para el desarrollo del juicio clínico de los estudiantes de enfermería. Ha participado en proyectos PAPID, que son para la Universidad Nacional proyectos de investigación en temas como la evaluación de un modelo promotor de habilidades para la práctica reflexiva en estudiantes de enfermería del pregrado, la formación intraáulica y en el laboratorio de enseñanza clínica. Además, y en otro que se llamó Resolución de problemas y toma de decisiones clínicas en egresados de enfermería, la perspectiva de la práctica reflexiva. Dejamos en sus manos, maestra Yarisbet Quesada, este conversatorio para que lleve a cabo usted la moderación y nos presente a los panelistas de esta ocasión. Muchas gracias. Gracias, maestra. Buenos días a todos los que nos acompañan. Sin duda, el tema que nos reúne el día de hoy es por demás complejo, ya que la enseñanza clínica implica la promoción de destrezas técnicas, las habilidades cognitivas y actitudinales conllevan a la toma de decisiones clínicas que impactan en la calidad de la atención en salud. A ello se le suman, como bien comenta, los cambios derivados por la contingencia sanitaria, como la suspensión de actividades presenciales y las actividades formativas en los campos clínicos. Lo anterior, pues, plantea importantes desafíos en la formación de los profesionales de la salud, y ante esto es necesario analizar y dialogar sobre los nuevos horizontes para la enseñanza clínica en las carreras de la salud. Por ello, el día de hoy nos acompañan 4 expertos de diferentes instituciones, a quienes presentaré a continuación. De la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se encuentra el maestro Luis Antonio Martínez Gurrión, director de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Él es licenciado en enfermería, tiene especialidad en terapia cardiovascular, maestría en ciencias de enfermería y actualmente estudia el doctorado de bioderecho. Cuenta también con una amplia trayectoria en el ámbito clínico y bueno, también preside la Asociación Potosina de Enfermería, especialista en cuidado crítico y terapia intensiva. De esta misma institución nos acompaña la doctora Claudia Elena González Acevedo. Ella también es licenciada en enfermería, cuenta con una maestría especialidad en materno-infantil, doctorado en ciencias de enfermería. Ella fungió como directora de la Facultad de Enfermería y Nutrición del 2012 al 2020 y actualmente es secretaria técnica del Comité para el Plan Estratégico de Acción COVID-19 en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
De la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, nos acompaña la maestra Yolanda Lucina Gómez Gutiérrez, quien es licenciada de cirujano dentista, maestra en enseñanza superior por la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente es profesora de tiempo completo. Y bueno, ella ha participado coordinando diferentes diplomados. También se ha desempeñado en diversos cargos, como la coordinación de tutorías, ha sido jefe de la unidad de formación integral y actualmente ella es secretaria de Desarrollo Estudiantil en la FE Zaragoza. También ha sido responsable de importantes proyectos PAPIME financiados por DEGAPA en la línea de investigación educativa para la mejoría de trayectorias académicas y bueno, también ha colaborado en la publicación de libros, en artículos en revistas arbitradas, etc. De la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia se encuentra la maestra Catalina Entriago Ruiz. Ella es licenciada en enfermería, cuenta con una especialidad en enfermería en adulto en estado crítico, también con una maestría en enfermería con orientación en educación y bueno, también destaca su amplia experiencia clínica, ya que se desempeñó durante 27 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, también ha sido coordinadora en las especialidades de enfermería del adulto en estado crítico y bueno, actualmente es responsable del Centro de Enseñanza Clínica Avanzada de la ENEO. Bueno, la dinámica del día de hoy comienza con las reflexiones de nuestros expertos en torno al tema. Por lo tanto, comenzaremos con cederle la palabra al maestro Luis Antonio Martínez Burrión y a la doctora Claudia Elena González Acevedo. También invitamos a los participantes, a quienes nos acompañan de manera remota, a que puedan expresar sus comentarios y externar preguntas a lo largo de la sesión en el chat. Gracias. A la maestra Rosy Vázquez, directora del ENEO, a la maestra Celia Ramírez, a la maestra Rosa María Osteguín y por supuesto a todos ustedes, Yarisbeth y todas las que participan junto con nosotros en este panel. Primero que nada, muchísimas gracias. Creo que esto de los nuevos horizontes para la enseñanza clínica en las carreras de la salud es parte del interés tanto de ahorita del director de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el maestro Luis Antonio Martínez Burrión, y una servidora, porque aparte de la pandemia que nos empezó a todos ahora en marzo y que, bueno, pues las fechas en las que cerramos la clase presencial, pues a nosotros nos agarró con el cambio de la dirección, que fue también bueno, pues ahora sí que la ventaja de todo esto es que él es parte del equipo con el que yo venía trabajando y que está en la misma parte de todos los cambios que hicimos, pero teníamos la incertidumbre de que pudiera no estar y que fuera gente nueva, pero que aunque fuera gente nueva o de la misma universidad, pues el darle seguimiento, porque esto continúa, es nuestra universidad y era nuestra prioridad el que se esté dando una continuidad y una enseñanza. Y creo que algo de lo que dijeron ahorita las dos personas que nos pidieron, la maestra Celia y Arisbeth, es la situación que estamos viviendo todos a nivel nacional y a nivel mundial sobre cómo vamos a tener una enseñanza ahora en la carrera, en las carreras de la salud, y que es la parte que estaríamos nosotros ahorita hablando. Bueno, yo creo que para ustedes deberían de saber que nuestros planes de enseñanza ahorita también tiene una parte de que se contempló en línea, pero el específico, el de la parte de enfermería, nosotros tenemos un plan de estudios que el año pasado, en el 2019, acabábamos de hacer una reestructuración curricular. En esta reestructuración curricular se estuvieron contemplando las principales competencias que los alumnos deben de tener. Entre ellas son esas estrategias transversales y estrategias de apoyo a los servicios ya muy específicas de la profesión, donde este plan de estudios lo que intentaba es que también al mismo tiempo fuera flexible, el que tuviéramos también dentro de este plan de estudios una planeación para tener la enseñanza en línea, pero a posterior. Estábamos iniciando nuestro plan de estudios ahorita en agosto del 2019 y la preparación de los docentes, aunque ya se tenía algo, pues de todos modos nos llegó de sorpresa a nosotros en marzo, porque se tenía que tener la capacitación de un porcentaje muy pequeño de profesores que empezamos a tener las partes de una nueva herramienta para la enseñanza en línea. Se utilizaba anteriormente algunas otras como Schoology,
lo que es el Skype con algunos de los alumnos para tener reuniones, para tener asesorías, pero muy pequeñas, no era así como que algo que profundizara, y a la vez estar considerando el que se cumpla un plan curricular donde se estuvo trabajando con toda la planta docente para este plan de estudios. Para lo mismo, nosotros lo que teníamos que ver es que tuviéramos el acompañamiento estudiantil y que en este cambio que pudiera considerarse que se estuviera cumpliendo, no nada más teníamos la prioridad de estar viendo las carreras de enfermería, también teníamos el plan de estudios de nutrición, que tuvo un cambio en el 2015, donde también se consideraban las estrategias transversales y las propias estrategias de apoyo a servicio a la propia carrera. Entonces, son dos de las áreas de la salud que aquí estamos nosotros contemplando. ¿Pero qué hicimos ante esta situación? Bueno, primeramente, aunque el 17 nos dijeron todos a su casa y las enseñanzas en línea, teníamos una parte de capacitación, como decíamos, de una parte de la planta docente. Tuvimos 2 semanas de capacitación específica ya en las herramientas que maneja la propia universidad, que era ya, aparte del Schoology, Teams, el que se estuvo manejando principalmente, pero bueno, no Teams, el Teams fue la herramienta, era un programa que se llama ahora Didactics. Estuvimos capacitándonos y enseñándoles a los profesores cómo lo podían utilizar. Estuvimos viendo al mismo tiempo cuántos de nuestros alumnos contaban con internet, cuántos de ellos tenían también la facilidad de tener algún tipo de apoyo para poder estar llevando a cabo toda esta parte en línea, que nada más nos dijeron en línea, y teníamos que ver la plantilla docente, pero también la plantilla de alumnos, porque pues nuestro estrato socioeconómico que prevalece en nuestra universidad en el área de enfermería es medio bajo, o medio, más, entonces algunos sí tienen o sí cuentan. Para esto se tuvo que hacer al mismo tiempo una recogida de datos por parte de los 2 coordinadores. En ellos participó el maestro Luis Antonio, que fungía como coordinador de la carrera de la licenciatura, y al mismo tiempo, aunque traíamos un plan de estudios actualizado, teníamos que cambiar la metodología de trabajo y a la vez cómo se iba a estar evaluando para ese semestre. Aunque creíamos que era un mes, pues vimos que esto no se llevó en un mes, y empezamos a utilizar varias de las plataformas que se pueden estar llevando a cabo en la misma universidad. Entre ellas se estuvo utilizando para los trabajos que se hicieron durante el semestre, tanto el Teams, algunos semestres, o sea, les puedo decir que la mayoría llevó esta parte de la estrategia trabajando con Didactics, pero otros estuvieron porque les tenían mayor facilidad a través de Zoom o de Facebook Live, pero utilizando también algunos otros como BlueJeans o Moodle, dependiendo de lo que traían de capacitación anterior, y propiamente estaríamos ya viendo qué podíamos estar preparando para lo que serían las clases, tanto lo que es el aprendizaje online o offline, las áreas biomédicas o disciplinares propiamente, cómo se estuvieron llevando a cabo. Y aunque lo teníamos en específico, que fueran los alumnos los que estuvieron trabajando en presencia, teníamos que estarles dando la clase que fuera igual de significativa en línea, pero esas clases en línea, los profesores teníamos un porcentaje importante de una población, sobre todo en el área de enfermería, de mayor edad, que no manejaba propiamente todas estas líneas o todos estos nuevos programas en línea, y era una manera de que teníamos que estar capacitando a la mayoría de la población. Lo que no nos pasó con la parte de nutrición, que es una carrera nueva, tenemos a partir del 2007 que se crea la carrera. Entonces, en realidad, aunque ya la tenemos acreditada ambas por los órganos acreditadores específicos, COMACE o CONCAPREN, pues de todos modos traíamos algo importante, que era el que son gente joven por esta misma carrera que se acaba de trabajar. Y hablando de lo que serían las clases sincrónicas y asincrónicas, pues nosotros lo que necesitábamos también era ver qué herramientas de todas las que hablaba anteriormente se podían tener, y algunas de ellas utilizaron hasta lo más sencillo, que fue el correo electrónico, el poder estar utilizando el WhatsApp en el menor de los casos, y el del mejores de los casos, pues el poder estar viendo que se tuvieran clases y lo que serían las partes de las prácticas, tanto biomédicas como disciplinares, a través de uno de los programas en línea.
Esta capacitación que les digo que duró 2 semanas, de todos modos se siguió llevando durante el transcurso del mes. Teníamos a los técnicos aquí viendo que se estuvieran capacitando los profesores y los alumnos, porque en realidad los alumnos son muy buenos para el FaceTime, son muy buenos para lo que es el manejo de esta red social, de sociales, pero nos faltaba bien también ver que pudieran utilizarlos para los fines educativos. Se les informa que van a existir algunas modificaciones ya en el mes de mayo en cuanto a las evaluaciones de cada uno de los espacios de formación, que son las materias para nosotros nuevas que se acaban de estar viendo en el semestre, y también para lo que serían las estrategias de cada uno de los exámenes ordinarios, extraordinarios y a título. Muchos de estos exámenes sí se llevaron en tiempo y se elaboraron también a través de Schoology, principalmente. Todavía Didactics no han utilizado todos lo que es la parte de la evaluación, pero con Schoology, que ya se tenía más tiempo, que otros semestres lo estaban utilizando, varios de ellos, tanto de las áreas disciplinares como las biomédicas, utilizaron esta estrategia y que podían estar utilizando la misma para poder llevar a cabo estas estrategias de evaluación. Pero de todas las materias de las dos carreras se estuvo llevando a través del Consejo Técnico el que se pudieran estar avalando los cambios curriculares. Aquí nosotros contamos una plantilla, yo creo que si comparadas ahorita con todos los de la UNAM, pues es mínimo para ustedes, pero nosotros contamos con 900, casi son 950 a 1000 alumnos. Nos contestan la encuesta de evaluación alrededor de 741 alumnos sobre saber con qué contaban para poder ver esta parte de conectividad y poder estar llevando a cabo las clases, tanto tablets, computadoras y celulares. Era lo que principalmente les preguntábamos qué es lo que tenían. Y bueno, como ustedes pueden ver, el principal porcentaje de lo que sería es el utilizar el celular en un 97.8% de toda nuestra plantilla. También tienen la parte de computadora, unas para la que sería la carrera de enfermería, con azul y con naranja es la de nutrición. Es un porcentaje muy similar de ellas. La evaluación al término de las clases de todo esto al final del semestre, que fue en junio, se hace la evaluación para poder estar viendo después cómo consideraron que fueron las clases a través de una serie de 20 preguntas que se hicieron en línea para mejorar o para revisar nuestros procesos, pensando que en agosto podíamos hacer algo remedial si algo faltaba, y vamos a regresar todos muy contentos a poder estar otra vez todos juntos en nuestros salones. Entonces, sobre eso se planea una evaluación donde pues no quería enseñarles así como que hasta algunas que estuvieron, pero es la realidad que traemos, y la verdad es mejor mostrar esta realidad. Nos agarran de sorpresa y sinceramente no están tan mal las evaluaciones, pero son todas nuestras asignaturas, o ahora nosotros les llamamos espacios de formación, pero el promedio del segundo semestre, que es el primer año que llevan, trae un promedio de 8, el segundo año trae de 7.7, el tercer año trae de 7.6 y el último año de 7.9, ya de calificación como por semestre. En nutrición, nosotros traeríamos, esta parte, aquí estaba, perdón, lo que sería el promedio de cada uno de ellos. Le cedo la palabra aquí al maestro Luis para que continúe viendo esta parte de la evaluación de nuestras carreras y podamos entre los dos acabar de ver la práctica para las nuevas estrategias. Bueno, buenos días. Bueno, en nutrición realmente fue mucho mayor el porcentaje. Si se fijan, tenemos un promedio arriba de 8 de satisfacción y de aprendizaje de los alumnos. Fue algo que nosotros le preguntamos, ¿hubo aprendizaje en este semestre a través en línea? Pues la respuesta fue en su mayoría sí, ¿no? Se fijan, promedio aproximadamente en segundo semestre de 8.3, cuarto semestre 87.1, perdón, promedio en sexto semestre 84.8 y en octavo es 85.6. Tenemos este impacto tan importante. Vemos la siguiente diapositiva. Ya se acabó. La siguiente diapositiva, se fijan, es comparación de licenciatura en nutrición y enfermería. Se ve el promedio de aprendizaje en nutrición es 85.2 y en enfermería 78.1. Tenemos, bueno, ¿qué factores pudieran influir en este resultado? Pues hay varios factores importantes que estamos aquí pensando. Pensando uno, las características de la población estudiantil.
Nuestra población de enfermería tiene diferentes roles. Esos roles de que son amas de casa, de que son trabajadoras para mantenerse en la carrera, versus enfermería que tienen un poco más, que son hijas de familia, ¿sí? La otra es la accesibilidad que tienen hacia los medios de comunicación, y otro factor muy importante y determinante yo creo que son los profesores. Los profesores en este momento, como ya mencionaba la doctora Claudia, tenemos en ese profesores con mayores habilidades tecnológicas porque es una población joven en nutrición. En enfermería tenemos una población contemporánea, en la cual ya está muy próximo a la jubilación y estamos en una transición de los nuevos profesores. Pues también puede ser esa situación tan importante que hubo un impacto. Pero realmente, de que nos echaron a volar directamente, que teníamos planeado para el 2023 este proyecto, pues tuvimos excelentes resultados, ¿no? Factores en los que debemos de transformar. Pues una vez con esto, pues hay que transformarlos y hay que decir que vamos a tener que habilidades básicas de TICS, ¿sí? Lo que nosotros decíamos, bueno, es que ya sé manejar Schoology, ya sé Didactic, sé un poco manejar WhatsApp con otras cosas, pero ahorita vamos a transitar a mayores habilidades. Tenemos que romper con paradigmas de la enseñanza práctica en enfermería y nutrición, porque siempre decíamos, enfermería y nutrición, la clínica o lo práctico no puede ser en línea. Y ahorita estamos viendo de que hay ciertos elementos que nos nutren y que nos favorecen que esté en línea, ¿sí? Y que se pueden mejorar a través del ensayo y error, que es lo que tenemos que estar trabajando, no pensar en un fracaso, no simplemente que nos va a nutrir para tener mejores resultados. Otra vez, favorecer la confianza en el estudiante. Tenemos nosotros un esquema muy antiguo que pensamos que no tenemos tanto tiempo para decirle al estudiante, tengo 100% de confianza y sé que eres leal en la evaluación, ¿sí? La otra es una flexibilidad real en el cual decimos, tenemos un currículum flexible, ahorita sí es flexible porque tenemos que adaptarnos a cada característica del alumno de acuerdo a su acceso al Internet. ¿Sí? Esperanza que iba a ser un mes, pues ya vamos a ver que va a quedarse más tiempo. Y de una técnica unimodal que decíamos va a ser una plataforma como Schoology, que es asincrónica, ¿sí? Offline, a una multimodal, que puede ser una plataforma para subir tareas, otra plataforma para exámenes, otra para que sea en vivo. Factores del alumno que debieron transformarse, bueno, la urbanidad de la práctica de TICS, porque ellos pensaban que el TIC, bueno, ya no me están viendo, pues yo puedo hacer lo que quiera y apago la cámara, entonces ya no tengo esa rigidez de la observación, ¿sí? Entonces, tenemos que tener urbanidad. Legalidad en el proceso de evaluación por el examen, el alumno tiene que trabajar ahora, quiero aprender, pues voy a someterme a las evaluaciones para que realmente me sirvan y sienta que se aprendí. También que el Facebook no da todas las herramientas para el manejo de plataformas, también es otro que el muchacho aprendió. Son buenos en Facebook, pero para manejar plataformas de educación no están. Facebook es una excelente forma de tomar clases, también se descubrió eso con ellos. Entonces Facebook Live es excelente. Y que para el alumno aprendieron el manejo de plataformas a la par, ¿sí? Fue un aprendizaje bastante bueno. ¿Cuál es el plan siguiente al ciclo? Bueno, pues tener un plan según el semáforo epidemiológico estatal. ¿Se acuerdan que ya cada estado va a tener su semáforo? Vamos a tener que trabajar con ellos, ¿no? Y establecer un plan emergente, porque como podemos transitar, que ya pasó en San Luis Potosí, estábamos en naranja, ahorita regresamos en rojo, pues eso genera diferentes estrategias, ¿sí? Continuar con la capacitación, no perder y no creer que ya somos expertos en clases en línea o virtuales, cuando nada más tenemos una sola plataforma. ¿Sí? Establecer acuerdos interacademias para conocer y generar bases de grabaciones de clase, porque no sabemos cómo se genere esto y en qué momento podemos tener necesidad de incapacitarnos o de ausentarnos en clases y dejar una plataforma para que el muchacho no pierda las clases. ¿Cómo enfrentamos el siguiente ciclo escolar según el semáforo? Bueno, tenemos la teoría. Si estamos en rojo va a ser online, offline. ¿A qué se refiere que online son clases en vivo? ¿Sí? Y offline son tareas específicamente dejadas y después las abordamos en otro momento o a través de correo, a través de WhatsApp. ¿Sí? Laboratorios van a ser online, que hemos trabajado online, conduciendo por los profesores de biomédica o de enfermería. Prácticas todavía no va a haber en rojo y comentaria no habrá. Cuando estemos en naranja, la teoría va a ser online y offline también, pero la otra va a ser online y presencial con grupos reducidos. Son prácticas seleccionadas. Son prácticas que sí se requiere la presencia del profesor-alumno, sobre todo, por ejemplo, en enfermería, algunas de renoclisis o biodinamización, en nutrición, medición de pliegues, que se requiere esa sensibilidad, esa habilidad manual, ¿sí?
La práctica hospitalarias va a ser videos realizados por docentes con realidad de nosotros, no videos ya establecidos por comunidades de otros estados, de otros países, ¿sí? Propedéutico en grupos pequeños también muy específicos. Y en prácticas comunitarias va a ser teleenfermería o telenutrición, porque vamos a transitar, ya tenemos el proyecto para que se den consultas a través de vía web. Y cuando estemos en amarillo va a ser presencial la teoría, también con grupos reducidos, laboratorios grupos reducidos de 10 alumnos, y propedéuticos o práctica hospitalaria va a ser propedéuticos en 10 alumnos, y práctica comunitaria de la enfermería, de la nutrición, y ya haber consultas presenciales con cierto triage. Y en verde, pues ya todo presencial. Ese es nuestro primer parte para manejar en las siguientes en línea. Tenemos recursos que ya que vamos a estar trabajando, que no pensábamos en esta pandemia, pero fueron creados. Por ejemplo, estamos procedimientos básicos para el cuidado de la enfermería. Es un libro virtual en el cual nos da técnicas y procedimientos de enfermería. Está dirigido por la doctora Leticia Venegas Cepeda, que es la principal, y varios de nosotros somos autores, y se está modificando. Con un solo peso sigue modificando y actualizando, y cubrimos todos los semestres. El otro es el proceso de atención de enfermería, que es un cuaderno de trabajo y un libro teórico en el cual nos está llevando de la mano el proceso de enfermería, que nos ha servido mucho para tercer, cuarto y quinto semestre de enfermería principalmente. La enseñanza que nos dejó la online, sincrónica o asincrónica, bueno, profesores, de hacer una reflexión e innovación docente, porque realmente decía, pues yo que estoy haciendo como profesor, pues me tengo que renovar, porque si no me renuevo, en este momento de docencia, en de emergencia, pues realmente quedamos out en esto, ¿sí? Planeación y diseño de enseñanza tendrá que estar establecido, porque no podemos decir que tenemos ya el semestre resuelto, porque cada semana va a haber cambios. Cuando fue el proceso de aprendizaje, es un papel súper importante que nos toca a nosotros, porque decimos, o damos la clase y damos por hecho que ya aprendieron. Entonces tiene que retroalimentar. Evaluación del aprendizaje, integración de más TICs que tenemos y colaboración docente. Nosotros no todos sabemos, tenemos docentes que tienen mayores habilidades, y entonces hay que estar siempre ese aprendizaje social, interactuando uno a otro para que esto vaya creciendo cada vez más y tengamos más fortalezas en TICs. La otra es enseñanza para los alumnos, enseñanza online en alumnos. Bueno, considerar el curso online como si fuera un intraaula. Eso es cambiar el chip para los muchachos, conocer los lineamientos de clases online, conocer formas de evaluación desde el inicio, entonces lo que más les genera. ¿Y cómo van a evaluar? ¿Cómo van a saber que aprendí? ¿Creen que esa calificación me merezco? Pues desde el inicio vamos a tener que trabajar eso. Tomar un espacio específico a la hora de tomar clases, le pedimos al muchacho, y participar durante la clase. Entonces no tiene por qué esconderse frente a la cámara, sino tratar de que eso sea una relación persona a persona, a pesar de que esté en línea. ¿Sí? Y por último, tenemos líneas estratégicas de seguimiento de clase, que son normativas de clase en línea, que es importante poner las reglas de juego desde el inicio. Y la otra es comité de clase en línea, que es un comité a través de los directivos, para que nosotros podamos dar un seguimiento y asegurar que se están dando en tiempo y forma, y con base a los planes de clase que los mismos profesores propusieron. ¿Sí? Eso por eso es el comité en línea. Tenemos estrategias son pocas, pero son muy fuertes, que nos van a ayudar a que se tenga un éxito adecuado. Entonces, y por último, la telesalud, ¿cómo estamos siguiendo? Bueno, lo primero es una primera revisión física, después seguimiento a distancia y evaluación a distancia. ¿Esto para qué? Pues tenemos nosotros una unidad de cuidados integrales de investigación en salud en la comunidad, y entonces, pues, lo primero tenemos el primer contacto con el paciente, con todas las medidas de protección, y después el seguimiento a distancia para ver cómo sea el plan de clase, para el plan de nutrición o plan de enfermería, y también podemos conseguir tratamiento farmacológico cuando nosotros somos quienes estamos cuidando al paciente en un tratamiento médico. Me falta poco tiempo. El extra es movilidad que tenemos, movilidad interna, internacional y nacional. Esto es una oportunidad para nosotros que no tienen ese poder adquisitivo para irse a otro país. Aquí es el momento de que ellos tomen clases en otra universidad y tengan ese papel de movilidad en línea. Y ellos van a conocer otro tipo de pensamiento, otro tipo de formación, y nos ayudará enormemente para el crecimiento de los alumnos. Ya me pasé el tiempo, creo, ya somos el 20, entonces muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación que nos hace. Igual invitamos a los
participantes que nos vayan compartiendo sus preguntas en el chat, por favor. Y bueno, ahora tenemos la presentación de la maestra Yolanda Gómez, a quien le otorgamos la palabra. Adelante, maestra. Bueno, pues buenos días a todos. Antes que nada agradezco a la ENEO que me haya hecho el favor de invitarme. He estado yo como asistente en este evento muy interesante. Yo no soy enfermera, sin embargo los temas que han ustedes abordado para mí han sido de gran interés. También agradezco mucho a la maestra Celia Ramírez por considerar que pudiera yo aportar algo desde otra óptica, porque como yo les comento, yo no soy enfermera. Yo soy cirujano dentista, en la cual también tenemos un gran reto en nuestra carrera. Nosotros también tenemos una práctica clínica, mucha inquietud de nuestros profesores de cómo se va a lograr esta práctica. Ya creo que ya lo que hemos venido escuchando en muchas conferencias es que la educación en el área de la salud pues no estaba exenta de que tuviera que presentar cambios y retos, y que de alguna manera pues esta pandemia nos lleva a todos a estos retos que tendríamos que afrontar. Sabemos ya que los docentes no pueden enseñar o aprender junto a otras personas. Este distanciamiento que tuvimos que tener y que tenemos todavía, el impacto en los procesos educativos de las profesiones de la salud, pues según algunos autores no tiene precedentes, porque pues sabemos la importancia, bien decían al inicio, de lo que tiene que ser la práctica clínica y los campos clínicos para el personal de la salud. ¿Cómo puede la educación en el área de la salud garantizar en este momento que los estudiantes se conviertan en profesionales de la salud competentes? Creo que los que me antecedieron lo están viendo como un gran reto y están planteando estrategias que los puedan apoyar. Pues la respuesta, como lo comentaron, yo creo que de todas las entidades y las instituciones de educación superior, pues fue adoptar un aprendizaje a distancia en lo que son las ciencias de la salud. Estas experiencias de aprendizaje pues nos llevaron a esta interconectividad. Esta imagen les trato de presentar pues que cada quien utilizó diferentes herramientas, nos vimos en la necesidad de entrar a veces hasta a terrenos desconocidos para nosotros o para algunos de los docentes e inclusive de nuestros alumnos que no estaban familiarizados con el uso de las tecnologías aplicadas a la educación. A mí me llamó mucho la atención analizar con ustedes por qué el título del conversatorio, Nuevos Horizontes para la Enseñanza Clínica de la Carrera de la Salud. Y si vemos nosotros ese significado que tiene desde la Real Academia Española, el significado es un límite visual de la superficie terrestre donde parecen juntarse el cielo y la tierra. Yo creo que en este momento sí sentimos que se nos juntaba el cielo y la tierra para ver qué era lo que podíamos hacer y qué horizonte teníamos que enfrentar y seguimos enfrentando. De alguna manera, otra concepción que también da la misma Real Academia y que es en la que yo veo situada más lo que estamos viendo en este momento, es que es un conjunto de posibilidades o perspectivas que se ofrecen a un asunto, situación o materia. O sea, yo aquí veo enmarcado este conversatorio. O sea, ¿qué posibilidades, qué perspectivas, cómo lo vamos a hacer ante esta situación? Para esto vemos que se adoptaron o vinieron políticas desde la organización, desde la ONU, la OMS, la OPS, la UNESCO, nuestro gobierno federal, la propia UNAM, la NUYES, el Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros no estamos exentos a todas estas políticas que surgieron, que siguen surgiendo y que todos los días vemos comunicados respecto al tema. Les quiero compartir aquí que una de estas primeras reuniones que se tuvo, no la primera, fue una que se hizo en la NUYES, que era para enfrentar la emergencia sanitaria por el COVID. Se reunieron rectores y directores de instituciones de educación superior.
¿Cuál fue el principal objetivo? ¿Cuál era el interés principal? Pues bien lo decían, salvaguardar la salud de las comunidades y de la sociedad en general y asegurar la continuidad de los servicios académicos, poner a disposición todas las capacidades, toda la oferta, todos los recursos, y que de alguna manera creo que esa es la respuesta que han tenido las instituciones de educación superior. De alguna manera, como les comento, dentro de estos organismos internacionales tenemos un fuerte papel de la UNESCO, en donde si ustedes diariamente la visitan, diariamente van a encontrar alguna información más. Desde un evento que hubo del coronavirus, el COVID-19 y la educación superior, algunos otros eventos, bastante bibliografía que revisar, cuál es la tendencia que se está viviendo a nivel mundial, cuál es la experiencia que están teniendo otros países para atender este momento de crisis que estamos viviendo. Hay un documento que a mí en lo particular me llamó mucho la atención y quise compartir con ustedes, que fue publicado por la UNESCO. ¿Cómo planificar las soluciones de aprendizaje a distancia durante el cierre temporal de la escuela? De alguna manera, bien ya lo decían los que me antecedieron, que de alguna forma pues empezaron a hacer diagnósticos, y dentro de estos diagnósticos pues tenían que examinar cuál era el estado de preparación tanto de los alumnos como de los profesores, y por supuesto ver cuál era lo más viable. De alguna manera podemos nosotros ver que podemos tener varias alternativas, pero no todas están al alcance de todos. Garantizar que realmente se tuviera un carácter inclusivo de los programas académicos, porque definitivamente, como les comento, o sea, no todos tienen ni las herramientas ni la conectividad. Lo vemos en estas reuniones que tenemos, que la verdad para mí han sido una gran área de oportunidad. Sin embargo, pues tenemos compañeros que se desconectan, que tienen que mejor la pantalla la tienen que apagar porque de alguna manera su conectividad no es la mejor, o a veces están varios familiares que están en casa utilizando el mismo internet. También algo que fue un reto fue proteger la privacidad y la seguridad de los datos, porque de alguna manera, pues por ahí fue muy sonado que si Zoom era realmente seguro, que qué plataforma, que era lo que mejor podíamos para que no afectara la privacidad, pues tanto de los datos de los alumnos como de nosotros. De alguna manera, para entrar a estas plataformas, nosotros tenemos que dar datos y que de alguna forma, pues queremos tener la certeza que estos datos están siendo bien utilizados. Por supuesto que favorecer las medidas de protección social y responder a los problemas. Planificar el desarrollo de programas de aprendizaje. Escoger los mejores métodos pedagógicos, los más adecuados, inclusive pensando en la población. La UNESCO no solo dicta política para la educación superior, dicta políticas para todos los niveles educativos. Por supuesto que bien lo señalaron los que me antecedieron, había que proporcionar a los docentes y alumnos asistencia para la utilización de herramientas digitales y combinar enfoques adecuados tanto de las plataformas, encontrar cuál sería una mejor forma, el pensar en un aprendizaje sincrónico o favorecer más el aprendizaje asincrónico. Establecer, por supuesto, bien lo señalaban también, establecer las reglas del aprendizaje a distancia y tener un seguimiento del proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Definir muy bien los tiempos que íbamos a ocupar, crear comunidades para combatir ese sentimiento de soledad. Hay muchos estudiantes que propiamente y estudios que se están realizando, que la gente se siente muy alejada, que requiere un acompañamiento. Yo he manejado durante muchos años el tema de tutoría y creo que ahorita es un momento muy importante para que nuestros tutores hagan esa labor a distancia. Hay otro documento que dicta el secretario general de las Naciones Unidas, que nos dice, advierte de que se avecina una catástrofe en la educación. Dice, ya nos enfrentábamos a una crisis de aprendizaje antes de la pandemia, pero ahora nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría despilfarrar un potencial humano incalculable.
De alguna manera me llama mucho la atención el dato de la UNESCO que dice que la educación superior podría experimentar los mayores índices de abandono escolar, así como una reducción de matrículas del orden del 3.5%. Señala la UNESCO que los dos niveles educativos más afectados van a ser el nivel de educación superior y el preescolar. Acaba de salir un documento que aquí les comparto, parece que es del 5 de agosto, en el cual habla sobre la política educativa y que plantea unas estrategias que tendríamos que considerar. Dice, eliminar la propagación del virus y formular planes integrales para la reapertura de los centros escolares. Yo creo que lo que estamos haciendo las entidades y las instituciones es adoptar cómo cuando volvamos tenemos que tener realmente la seguridad de que podemos volver en las condiciones y en la seguridad. Y que de alguna manera es todos estos procesos de protocolos de sanitización y de tener la seguridad. Por supuesto que hay que proteger la financiación de la educación y colaborar para atenuar esas repercusiones, incrementar la resiliencia en los sistemas educativos. Señalo con rojo, replantear la educación y dinamizar el cambio positivo. ¿En qué? En materia de enseñanza y aprendizaje. Hay que replantear la educación, hay que construir sistemas más visionarios, integradores, flexibles y resilientes. Hay un documento que publican investigadores de la UNAM, que está en línea y la verdad bastante interesante, nos señala en un capítulo la doctora Concepción Barrón. Es innegable que vivíamos ya en una era digital, permeada por la inteligencia artificial, por internet, por, yo creo, realidad virtual y muchas tecnologías inmersivas. Sin embargo, no todos estábamos en estas tecnologías. También dice ella, hay que generar una estrategia apoyada en tecnologías digitales, pero que en un momento dado tengamos muy bien un análisis de ese modelo semipresencial o a distancia. Creo que el principal reto que tenemos, lo dice la doctora Concepción, es que hay que conducir ese sentido de la educación superior para realmente formar esos ciudadanos éticos, solidarios, colaborativos, comprometidos con el planeta, con una sociedad globalizada, capaces de enfrentar esta incertidumbre. Un ejemplo muy claro es la profesión de ustedes, esos profesionales éticos y solidarios que somos viendo los que están al frente de esta pandemia. Quiero comentarles qué es lo que ya se venía trabajando, pues la realidad virtual, la simulación en el entrenamiento de los estudiantes del área de la salud. Aquí les quiero comentar, en este artículo, Ruiz Parra, dice que el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias de la salud se enfrenta a ciertos retos y hay que tener nuevos apoyos pedagógicos. Y de alguna manera esto lo señala él ya desde el 2009, y que de alguna manera señala a qué se refería con la simulación clínica y a qué con la parte que sería el aprendizaje virtual, que la compañera que me va a preceder va, creo que, a ahondar más en este tema. Yo sí les quise compartir estas imágenes que de alguna manera vemos estos simuladores clínicos que son muy importantes para que aprendan nuestros estudiantes, pero yo después de revisarlos y verlos, de todas maneras me hice esa pregunta. Pues sí, son simuladores que pueden utilizar en una institución educativa, pero no es un simulador que puedan tener cada uno en su casa para poder utilizarlo. Entonces, vemos esos grandes avances que tenemos en los simuladores, la realidad virtual, que también sabemos que está presente, pero de alguna manera todos tenemos acceso a esto, todos en este momento pudiéramos utilizar esta herramienta. Lo existe, la ENEO tiene, y un día que tuve allí una visita con la maestra Celia, pues tienen un laboratorio excelente. Esto que nosotros realmente apoyando el aprendizaje del estudiante. Sin embargo, insisto, en este momento, ¿qué es lo que nosotros, con qué recursos contamos y qué podemos hacer para que realmente el estudiante logre un aprendizaje? Unos ejemplos de mi área de odontología y de otros más de la UNAM.
Pensar que fue un gran reto al inicio de la suspensión de las clases. Y yo creo que parte de las carreras del área de la salud, principalmente de enfermería y medicina, fue la suspensión de sus prácticas clínicas y en sus campos clínicos. Eso sigue representando un gran reto para la enseñanza y para los docentes del área de salud. Porque definitivamente lo estamos viendo, tenemos que ser más creativos para definitivamente lograr y buscar esas alternativas que nos lleven a un aprendizaje. Los pacientes virtuales no están disponibles para todos y la enseñanza de procedimientos prácticos en línea, por lo tanto, no es factible para todo el alumnado, como ya lo señalaba. Los docentes de práctica clínica deben estar dispuestos a adaptarse al cambio. Yo veo mucha resistencia en reuniones de trabajo con algunos profesores que consideran que la práctica clínica definitivamente, pues sí, está afectando, pero tenemos que ser más creativos. Definitivamente tenemos que buscar esas áreas de oportunidad para reflexionar con nuestro estudiantado cuál es ese gran compromiso social que se tiene ante estas situaciones de emergencia, siendo una primera línea de atención. De alguna manera, creo que ese trabajo más colaborativo y solidario que debemos tener ante un problema que estamos enfrentando toda la humanidad. Pensando en cuál sería de alguna manera el reto que tenemos los profesionales de la salud y más pensando en esta práctica clínica, pues definitivamente se tiene que planificar. Se tiene que planificar y se tienen que buscar varias alternativas. Cuando yo pensaba en esta invitación y reflexionaba en que, pues sí, hemos tenido un gran avance, esa realidad virtual, esos simuladores clínicos, pero realmente en este momento podemos tener acceso a esta tecnología, podemos tener acceso a otra, pero no forzosa, pero no a lo que tenemos en nuestras aulas. Sin embargo, si nosotros planificamos, yo pensar en esa creatividad de cómo algunos aprendieron prácticas y qué podemos hacer desde la lejanía. Disponibilidad tanto del docente como del alumno para enfrentar este reto. Para estar dispuestos al cambio, para estar comprometidos, para adquirir habilidades y aplicarlas en lo que, como les digo ahorita que iniciábamos esta reunión, pues nos tenían que aclarar en dónde tenemos nosotros cómo iniciar la presentación. Yo insisto en esta parte en el medio, el planificar y la creatividad. ¿Cómo podemos nosotros lograr que nuestros alumnos a la distancia, sin tener acceso a esos simuladores, puedan lograr algún aprendizaje? Colaborar, porque definitivamente esto que estamos viviendo en este conversatorio es una muestra clara de colaboración. ¿Cómo podemos colaborar en esta cooperación intrainstitucional para enfrentar estos y que de alguna manera podamos de veras ser más solidarios y poder compartir nuestras experiencias? Vuelvo a esta imagen del principio. Esto que nos está metiendo inmerso en tantas tecnologías, en tanta información, aquí también tenemos que aprender a discriminar cuál es la plataforma que podemos ocupar, cuál es la más segura, qué herramientas nosotros tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes y en nuestros docentes para que se adapten a esta nueva normalidad. Vuelvo a esta imagen y que la puse ahí en un collage, pensando nuevamente en estos ejemplos muy claros, que esto no lo tiene el alumno en su casa, que esto lo tendría que estar viendo a la distancia, pero no va a estar tocando ni a un maniquí. ¿Qué podemos hacer desde la práctica, desde la experiencia, de cómo podemos lograr que el alumno tenga una experiencia de aprendizaje? De alguna manera podemos ver que más que implementar una estructura, y esto lo retomo de la primera conversatorio y lo señala en este documento, la educación superior en tiempos de COVID, que más que implementar realmente una estructura de educación a distancia, lo que se desarrolló fue un proceso de educación remota emergente. Y que de cara al futuro, pues es un formato
que estamos, ahora sí que obligadamente tuvimos que tener la inmersión, y que de alguna manera de esto debemos de aprender, que aún volviendo a lo presencial, la noción virtual también ha funcionado, y qué podemos nosotros realmente retomar y aprender y aplicar en educación. Yo creo que esto, desde que se hablaba de la educación superior al al 2020, hay muchas de las cosas que en esos 20 años no habíamos aplicado. Sin embargo, ahora sí, hasta que se nos presentó un problema muy serio, muy fuerte, tuvimos nosotros que utilizar lo que estaba planteado. De alguna manera, sí, continuar incluyendo herramientas tecnológicas que faciliten la interacción digital, que podamos ver qué podemos incluir, qué herramientas son las que nos pueden funcionar. Los profesores son los expertos en su disciplina, pero insisto, hay que planificar, hay que ser creativos, hay que retomar prácticas quizás de antaño que le enseñaron a otras generaciones sin tener todos los elementos que se tenían en el momento. Este documento dice, hay asignaturas que no se van a poder abrir porque se requiere contacto físico, se requiere el contacto, y lo dice muy claramente, como es el caso de algunas prácticas en los programas de la salud. Allí lo señalaron en esta reunión de rectores, que lo más seguro que no se pudiera retomar ese contacto mientras se tuviera pues estos semáforos en los cuales sabemos que no podemos regresar a lo presencial. Es importante, como decía, no abandonar el modelo presencial, pero bien lo dice, a la vez que seguir desarrollando la modalidad virtual. La digitalización llegó para quedarse, pero el valor del campus como espacio educativo sigue siendo irreemplazable. O sea, qué bueno que hacen esa reflexión, porque definitivamente es otro temor que se tiene, ¿no? Nos va a rebasar lo virtual, nos va a rebasar las tecnologías y no se va a requerir el apoyo del docente. Definitivamente no. El docente vuelve a tomar un papel muy importante como guía, como facilitador, como acompañante, como tutor. Definitivamente no es reemplazable ese acompañamiento. Nuevamente señalándoles, esto nos dio la oportunidad de que salió el libro de Educación en Pandemia, la propuesta de un modelo híbrido, las políticas educativas, y pues definitivamente vemos que esto para mí, definitivamente esto es lo que nos dejó. Y pues nuevamente agradezco a los participantes y agradezco que me hayan dado la oportunidad de compartir con ustedes este momento. Gracias. Muchas gracias, maestra Yolanda. A la siguiente presentación estará a cargo de la maestra Catalina Entriago Ruiz. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para avanzar, porque ya estamos con el tiempo encima, voy a tratar de dar un poco de respuesta a lo que da la anterior panelista en cuanto a qué podemos hacer. Mirando el horizonte, considero que la clave fundamental es el docente. El docente debe construir y apropiar saberes disciplinares y herramientas metodológicas para colaborar y abordar en esta complejidad que es la enseñanza clínica. Y creo que tenemos posibilidades y alternativas, pero es necesario que nosotros nos apliquemos. Primero hay que pensar en dónde estamos parados y cómo es nuestra posición y el pensamiento que tenemos. Cumplimos con el plan, contenidos y el tiempo que se nos exige y tratamos de cubrirlo, y cuando no lo alcanzamos creemos que no lo estamos haciendo. Ponemos en duda el aprendizaje y no nos hemos centrado a nuestra labor docente esencial. Mejorar la calidad de la experiencia educativa. Nuestros planes de estudio, a pesar del avance tecnológico y de la ciencia, sigue teniendo bloques de teoría y práctica, y cuando nos dicen el alumno no se puede ir a la práctica porque no ha visto la teoría, seguimos manejando esos esquemas que no son lo cierto. Hay otras alternativas.
Además, usamos semestres independientemente de las habilidades. Y si no comprendemos cómo se da el aprendizaje, no podríamos entender cómo nosotros podemos influenciar y mejorarlo y producir habilidades, además del tiempo limitado que también nos exige. Tenemos asignaturas meramente teóricas, prácticas y una dependencia total a los escenarios reales, que no nos han permitido visualizar más allá de lo que sería la experiencia educativa y el aprendizaje, sobre todo en disciplinas eminentemente prácticas como la de la salud. Y por consiguiente nuestro sistema de evaluación. Le damos tiempo a la teoría, tiempo a la práctica y después muchas horas y días para exámenes, como si fuera el único medio de evaluación, y estamos perdiendo lo esencial. ¿Y qué es lo que ahorita tendríamos que trabajar? Que es el aprendizaje. El aprendizaje es un concepto cambiante, no nos apeguemos solamente a las teorías anteriores. Actualmente hay muchas teorías que han generado estrategias y hay mucha información de educación basada en evidencia que habla cómo se aprende y cómo se considera al aprendizaje como un proceso. Todos los alumnos no aprenden igual ni al mismo tiempo. Entonces, cuando ponemos limitaciones, cortamos ese aprendizaje sin dejar que se dé por las capacidades y habilidades individuales. Eso hay que tenerlo en consideración. La otra, estamos dejando a un lado y tenemos que centrarnos en los resultados de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que innovar y en cuanto a estrategias educativas, el diseño de experiencias significativas, y en este momento no podemos pasar de un proceso tradicional de aprendizaje a lo virtual, pero con el mismo modelo, porque existe documentación y evidencia de que podemos lograr aprendizajes con diferentes estrategias sin ser presenciales y puede ser virtual. Para esto nos piden que innovemos. En simulación se aprende haciendo, entonces hay que hacerlo, hay que probarlo y evaluar todo lo que realicemos. Si pensamos que no podemos hacer otra cosa y que no hay remedio, es más, le damos prácticas remediales. No, si no le damos en la base que tiene el fundamento metodológico de la ciencia al aprendizaje, no podríamos alcanzar lo que nosotros creemos. Además, hay otras experiencias. Nuestra dependencia a los campos clínicos, porque creemos y afirmamos que es el único espacio donde se aprenden las habilidades clínicas, no nos ha dejado ver que hay experiencias en otros países que tienen sistemas de salud diferentes a los nuestros y logran tener profesionales competentes. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cómo lo han hecho? Y recuperar esas experiencias. Por lo tanto, debemos de comprender cómo se aprende, el saber cómo. Tenemos aspectos teóricos y tenemos que conocer qué estrategias e intervenciones educativas, diferentes actividades, diferentes intervenciones para manejar los aspectos teóricos. Pero ¿qué quiero con esos aspectos teóricos? Principalmente, si yo ya tengo identificados los resultados de aprendizaje y quiero desarrollar el pensamiento crítico, el juicio clínico, la toma de decisiones, hay estrategias como el aprendizaje basado en problemas, utilizar casos reales, que tienen todo el contenido disciplinar y que utiliza todos esos conocimientos teóricos y que se van a ver reflejados dentro de su actividad que nosotros la hemos diseñado, donde podemos demostrar por medio de instrumentos de evaluación el dominio que ellos alcanzan y que pueden ser adecuados de acuerdo a la curva de aprendizaje, considerando que todo diseño educativo debe de ser en base al nivel del aprendiz. ¿Y qué hacemos con los contenidos prácticos? El saber hacer. Sabemos que tenemos una disponibilidad de escenarios limitados.
no podemos decir que vamos a regresar a la normalidad porque no va a ser así. Los campos clínicos pueden que nos aperturen, y si nos aperturan en áreas en donde tenemos el temor de que entren los alumnos porque son COVID, bueno, ¿qué tenemos que hacer y tomar decisiones? Siempre hemos pensado que el modelo tradicional de que se aprende solamente una habilidad clínica ahí, también va en contra de cuestiones hasta éticas y de seguridad del paciente, porque el alumno, sus primeros aprendizajes de habilidades, sobre todo que son procedimientos invasivos en una persona, deberían de ser en un ambiente seguro, controlado, para que después le podamos dar esa seguridad al paciente y no que el alumno sus primeras experiencias sean con una persona. El error se soluciona dentro de un ambiente que ha sido estructurado para eso. Por ello, debemos de darle importancia a los espacios de simulación que tengamos, cómo los tengamos. Hay que dar oportunidades de aprendizaje a nuestros alumnos y pensar en los resultados de aprendizaje, sea el modelo o el plan de estudios que utilicemos, si por habilidades o por competencias. ¿Qué habilidad cognitiva deseo desarrollar, psicomotriz y actitudinal, y qué herramientas metodológicas puedo utilizar que me da la tecnología? Además de los dominios que él debería de alcanzar en el nivel cognitivo, procedimental, actitudinal y afectivo. Todo eso se puede diseñar estas estrategias para alcanzar. Hay unas teorías que se manejan en la enseñanza. Hablaba hace rato de inmersión. El aprendizaje experiencial, que es la base de la simulación clínica, considera que el aprendizaje se adquiere por la experiencia. Esto es poner a las personas en contacto con una realidad. Nosotros podemos usar la realidad virtual, un caso clínico, y lo estamos poniendo en contacto con esa realidad. Y de esos modelos mentales que tienen una perspectiva evolutiva, van a ir cambiando conforme él va adquiriendo esa experiencia por efecto de nuestras estrategias. Un objetivo de estos es la metacognición, que es un aprendizaje intencionado y consciente, donde el alumno es capaz de realizar estrategias efectivas. En este aspecto habla de que nosotros podemos ir formando esas funciones superiores del pensamiento, todas esas habilidades, para que cuando él se enfrente a una situación real, sea cual sea, pueda atenderla y enfrentarla. Y se va a dar mayor aprendizaje, y él va a aprender de esa experiencia real. Quiere decir que el alumno, si ya nosotros lo hemos preparado y tenemos poca disponibilidad de espacios clínicos, seleccionar el espacio idóneo, optimizarlo y destinar a la práctica al alumno. Algunas de las bases hablan de que al superar la habilidad técnica se da paso a la metacognición. Entonces, las habilidades prácticas también requieren sus aspectos y su abordaje. Entonces, el aprendizaje, para que se dé, debe estar en contacto con sus realidades y además sumar diferentes estrategias para que tengan experiencias sensorial directa y acción en el contexto como fuente primaria de aprendizaje. Por lo tanto, como les decía, nuestros escenarios reales van a estar limitados. Vamos a hacer un análisis de qué habilidades obtienen realmente los alumnos cuando los ponemos en esos espacios y optimizarlos. Diseñar estrategias para que quien ya esté disponible, dispuesto, o el alumno tenga cierto nivel, utilice un espacio y sea de productivo. Y lo siguiente, algo que no hemos dado el potencial total, dar experiencias basadas en simulación, en las diferentes técnicas, porque hay mucha evidencia que se produce aprendizaje a través de simulación en diferentes modalidades y técnicas, porque tiene objetivos claros de aprendizaje, además que son representaciones congruentes a la realidad, y por su estructura nosotros le damos una reflexión estructurada, sea el feedback o los escenarios de simulación, el debriefing. El alumno reflexiona en su hacer y él identifica el error y se corrige. Además de que cuenta la simulación con muchos instrumentos de evaluación
validados y confiables, que nos permiten medir muchas de las variables que intervienen en el aprendizaje y nosotros evidenciar esto. Por lo tanto, nosotros tenemos que darle también ese aspecto y sentir que no contamos con espacios cuando podríamos utilizarlos de manera segura, controlada. La simulación clínica es un ambiente que ofrece seguridad física y psicológica para experiencias de aprendizaje, que generalmente son positivas y dan muy buenos resultados. Y lo que nos haríamos que hacer es documentar. Documentar todas nuestras experiencias nos permite compartirlas con otros espacios y otras personas y que las otras personas compartan su experiencia, cómo han resuelto el problema. ¿Tienen simuladores de alta fidelidad? No. Bueno, ¿cómo pueden sustituir y desarrollar ciertas habilidades bajo qué situaciones, con qué recursos cuento y qué necesito de aquí adelante? Pensando que el horizonte es más se ve al fondo, ¿no? Aquí, como les vuelvo a afirmar, el saber docente es el centro. Es el ser un experto clínico, el experto disciplinar, requiere también de fundamentos pedagógicos y un conocimiento didáctico. Él necesita incorporar todas esas herramientas para proporcionar un modelo de actividades curriculares que utilice las tecnologías de una forma asertiva para proponer aprendizajes significativos, conocer a nivel curricular dónde ubicamos al alumno y todo este contexto de conocimientos a su alrededor, incorporarlos en nuestras actividades y darle importancia al aprendizaje experiencial. Para esto, pues le tenemos que facilitar al docente esta situación. Le podemos dar cursos de capacitación, podemos enseñarle a usar tecnologías, pero también las instituciones educativas tenemos que aprovechar esta oportunidad que tenemos de la visibilidad que tiene enfermería, en que se debe de dar oportunidad y recursos para el desarrollo de sus habilidades. Tenemos suficiente para justificar la relevancia y la importancia de formar profesionistas y conseguir esos recursos para crear esos escenarios, si no es en el aula, virtuales o en laboratorios o centros de simulación, conseguir los recursos y sobre todo formar equipos. El docente por sí solo puede diseñar una estrategia, pero requiere el trabajo en equipo, requiere del apoyo tecnológico para que tenga un reservorio de objetos de aprendizaje disponibles para él, para que él pueda implementarlos en sus estrategias, usar la simulación virtual o la realidad virtual, tener plataformas donde tenga contenidos a utilizar que le sean de fácil acceso, útiles y además también un equipo de expertos en simulación que le ayuden a diseñar esas estrategias para que en el momento, en una forma segura, se pueda utilizar un laboratorio, lo usemos con todas las medidas sanitarias y lograr los objetivos, que es el aprendizaje de las habilidades. Entonces, el docente debe de utilizar las herramientas y el uso de las tecnologías aplicadas a la educación, pero planificadas, bien orientadas y con un diseño curricular acorde al plan de estudios, teniendo claro los resultados de aprendizaje. El horizonte es amplio, tenemos unos más que otros avances, pero creo que es muy claro. Tenemos opciones, en algún momento nosotros tendremos que estar en contacto. Ahora, yo no quiero decir que el no estar en contacto con una persona en una práctica clínica real no dé productos. Sí lo da, porque hay cosas que no vamos a lograr superar. En el ambiente clínico real, es estar en contacto con la complejidad y la diversidad de la realidad. Las situaciones que enfrentamos es tan amplia que nosotros por muchos escenarios que hagamos no las alcanzaremos, pero le damos herramientas al alumno para que él pueda enfrentarlas. Y otra, el aprendizaje que se da con el contacto humano, de tocar a una persona, es necesario. A final de cuentas, su práctica real nunca va a ser
virtual, si se desarrolla en a profesional de enfermería, tiene que tocar a una persona. Eso no lo vamos a superar. Por lo tanto, en el momento en que esté él en contacto con eso, sea una oportunidad de aprendizaje. Bueno, aquí nada más les pongo una imagen de antes. Nosotros en el laboratorio podíamos tener una apertura total y actualmente tenemos que rediseñar y planificar todo lo que se realice dentro de los escenarios en base a las medidas que tengamos que hacer y con objetivos claros de aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias y disculpen la charla. Gracias, maestra Catalina. Pues agradecemos a todos nuestros panelistas por el análisis que realizan en torno a lo que denominan como un gran reto. También, bueno, ustedes mismos ya plantean algunas como directrices a considerar para enfrentarlo, como el partir de una evaluación diagnóstica de todos los recursos con los que cuenta la institución, de conocer cuáles son las condiciones con las que cuenta cada estudiante, esto para promover unas prácticas educativas inclusivas. Incluso también hablan de replantear los procesos de enseñanza-aprendizaje, de construir sistemas más flexibles, de colaboración. Todo ello, pues, requiere de nuestra creatividad. Y bueno, también hablan de la simulación como una estrategia que podría acercar a los estudiantes a experiencias clínicas. Por los tiempos y para aprovechar el carácter interactivo de este tipo de seminarios, quisiéramos invitar a nuestros participantes a que vayan expresando cuáles son las dudas que surgen ante este tema para aprovechar también la experiencia de nuestros panelistas y que pudieran responderlas. Muchas gracias, maestra Yarisbeth. Vamos a darle voz a los diversos planteamientos hechos a través del chat. Y desde luego vamos a retomar este aspecto que me parece que han mostrado todos los panelistas, la ecología de los aprendizajes para los estudiantes de salud. Tenemos diversos escenarios, hay todo un ecosistema de posibilidades y que seguramente allí también, como bien lo señala la maestra Yarisbeth, es la innovación y la creatividad la que se va a manifestar pues, en estas circunstancias en donde hemos tenido que potencializar nuestros recursos. Vamos a ver, vamos a iniciar con nuestros invitados, los panelistas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestra doctora Claudia, maestro Luis. Miren ustedes, ustedes hicieron planteamientos muy interesantes en torno a una planeación académico-administrativa que va acoplada con esta semaforización que nosotros vivimos día a día. Plantean ustedes la colaboración docente y el trabajo interprofesional y un aspecto de innovación que es la que denominan telesalud. Doctora Claudia, en este contexto, en relación con los contenidos presentes en los programas de sus asignaturas, ¿hicieron ustedes alguna revisión y ajuste con sus equipos docentes o los manejaron tal cual estaban previstos? Tu micrófono, por favor. Gracias. No, bueno, no, sí, de hecho, desde el primer planteamiento que vamos a considerar que iba a ser un solo mes, de marzo a abril máximo, ya habíamos hecho las primeras reuniones de lo que es la academia, las academias de cada una de las áreas. Las academias aquí se dividen en 12, Luis, aproximadamente, y cada una de las academias que veían lo disciplinar de cada semestre, lo que es el principio del semestre 2, los fundamentos de enfermería, lo que son los semestres propios de enfermería, más las disciplinares o también las humanosociales o las metodológicas, estuvieron juntándose los profesores para poder estar haciendo el cambio todavía de los aprendizajes y de la metodología empleada dentro de sus programas sintéticos y analíticos. Pero también íbamos a hacer los cambios en la evaluación, porque se tenía contemplado una parte de evaluación que lo avalara la academia, que lo avalara la Comisión de Desarrollo Curricular y luego se evaluó hasta el Consejo Técnico. Después de que ya vimos que íbamos a continuar todo el semestre y terminarlo, se volvió a juntar todas estas academias para acabar de completar todo este semestre e incluso los exámenes ordinarios, extraordinarios y títulos. Todo fue un cambio
aprobado por los mismos profesores que lo integraban, la comisión correspondiente, que es la de desarrollo curricular, y los alumnos participan dentro del consejo técnico, y sí, fue avalado por todas las instancias. Fue cambio completo a un plan que se tenía en realidad sí planeado. Aquí va a ver algo de línea y flexibilidad, pero que ahorita sí, como vi una pregunta de repente, dice, estaban enfocados más en la parte de la tecnología, que no sabíamos todo lo de la tecnología y si todos los profesores podían utilizar la tecnología. La prioridad es el aprendizaje, claro está, ese es nuestro plan actual. Sí, muchísimas gracias, doctora. Maestro Luis, mire usted, hay una pregunta sobre la teleenfermería. Yo vi Telesalud. Sí. Entonces, ¿usted quisiera platicarnos un poco más sobre este proyecto? Este proyecto no es nuevo, realmente hasta la NIC lo maneja, de intervenciones lo está manejando, pero nosotros tenemos una unidad de cuidados integrales en salud, de investigación en salud, se llama UCI para nosotros, ¿sí? En una comunidad. Aquí es dar el seguimiento a nuestros pacientes a través de un cuidado de enfermería o un cuidado de nutrición. Tenemos inicialmente que tener un contacto con ellos si es que es algo mucho más específico o mucho más sentido. Si es algo mucho más ligero, a lo mejor de educación, promoción o fortalecimiento de la salud, podría ser una entrevista a profundidad en línea. Puede ser vía telefónica o puede ser por vía virtual, ¿sí? Sin tener contacto con los pacientes. Aquí tenemos que apoyarnos mucho de las habilidades que tenga, ya sea el propio paciente o de los familiares del paciente. Y debemos tener una característica muy específica a nuestros profesores y nuestros alumnos, que deben desarrollar esa habilidad de entrevista, de poder leer entre líneas, de poder dar más allá esa valoración inicial, pero de manera verbal, de tal modo que pueda identificar las necesidades de cada paciente, ¿sí? Tanto de nutrición como de enfermería. No es nada nuevo, nada más que nosotros estamos refrescando, porque aquí en San Luis Potosí, todos pensamos que enfermería tiene que ser persona a persona. Y va a ser persona a persona en línea, sin perder esa parte esencial de la humanidad, ¿sí? Pero que nos va a ayudar muchísimo la prevención del contagio y que tenemos que tener una habilidad alterna que desarrollar. El muchacho ya sabía comunicarse con el paciente, pero ahora tiene que tener esa comunicación en línea más esa habilidad de escuchar, esa habilidad de ver entre líneas para llegar a un cuidador de teleenfermería o telenutrición. Pero nosotros lo queremos llamar telesalud para poder englobar tanto a la enfermería, a nutrición, y también tenemos un pasante de medicina en la unidad de cuidados integrales de investigación en salud, y por eso lo conjuntamos todo. Como les decía, hay diferentes líneas, desde el cuidado de enfermedad 100% hasta que somos quienes coachamos o dirigimos a los pacientes en tratamiento farmacológico y cercan para ello, ¿sí? En esa unidad que tenemos enfermedades crónicas o grupos de ancianos, tenemos estimulación temprana, que ya estábamos planeando hacer videos en Facebook Live para empezar a hacer estimulación temprana a través de videos, ¿sí? Ya con un diagnóstico que tienen los pacientes o los que ya tenemos como cautivos. También tenemos el seguimiento materno-infantil, valoración prenatal. También a las que ya tenemos cautivas, vamos a dar el seguimiento, y a las nuevas yo creo que una primera cita con toda la protección y desplazarlo por la enfermería. En nutrición también es igual, dar seguimiento. Entonces, sí es un proyecto que se está trabajando, que requiere a lo mejor un apoyo más de aparatos de comunicación, como computadoras, tablets, celulares inteligentes, y tener unas buenas bandas de internet. Es un proyecto que ya está arrancado, pero necesitamos irlo fortaleciendo, darle esa importancia, porque nosotros tenemos muy encaminado el trato o el manejo humano, persona a persona, y vamos a tenerlo que transformar y dirigirlo a lo que es a la web. Muchas gracias, maestro. Y además muy en el contexto de atender esta situación de protección de la salud de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de nuestras comunidades educativas. Muy interesante el proyecto que ustedes tienen. En otro momento esperamos poder estar enterados y saber más de cómo lo tienen proyectado y estructurado. Muchísimas gracias. Vamos ahora con la maestra Yolanda.
ella, bueno, abordó una serie de temáticas sumamente interesantes en donde nuestros participantes dicen efectivamente el reto es la enseñanza clínica, es el desarrollo de habilidades técnico-procedimentales. Hay una pregunta que quiero pensar que la formuló un estudiante y dice así, maestra Yolanda, como estudiantes, perdimos un semestre de oportunidad de práctica hospitalaria. ¿Usted qué opina? Gracias nuevamente por la invitación. Bien como lo señalaba y creo que la persona de la maestra de ahí de la ENEO que me antecedió, perdón, que me precedió, yo creo que no. O sea, de alguna manera la ventaja yo que vería, no sé si sea de aquí de la UNAM, pero de alguna manera nosotros propiamente creo que el semestre estaba, el ciclo escolar estaba muy avanzado y que de alguna manera ya habían tenido la oportunidad de estar hacia los campos clínicos. Y yo creo que de la forma en que se vino trabajando, sí, es decir, en definitivo, que se perdió el contacto directo, ahora sí, persona a persona, en los campos clínicos, en algunos casos, pues eso es una realidad. Pero también sabemos que en estos momentos, al menos en la FE Zaragoza, en la carrera de enfermería, nosotros realmente ya los alumnos estaban muy avanzados en el ciclo escolar y por lo tanto definitivamente considero que ya tenían la experiencia. Tener toda la experiencia que tenían que haber abarcado en ese ciclo escolar, pues definitivamente no fue posible. O sea, no podríamos nosotros decir que ahorita yo pensaría que ahorita que vamos a iniciar ciclo, es cuando vamos a iniciar desde un principio con esta situación de emergencia que fue en ese momento. En ese momento fue una emergencia la que se vivió, ahora sí que una educación emergente, y ahorita por todo lo que han venido señalando, ya es algo más planificado. Ya tiene que ser algo más planificado, bien lo han señalado los compañeros de San Luis, las reuniones colegiadas que se tienen, las reuniones con todos los profesores. Pero sí, en definitiva, yo creo que al menos en esta última parte, sí pueden, yo creo que como lo señala el compañero que está formulando la pregunta, yo creo que sí hay ese sentimiento de que si no se logró toda la práctica clínica que tenían que haber llevado en ese ciclo. Pero bueno, definitivamente, como lo dijeron allí, lo primero era la salud y creo que era lo que teníamos que resguardar. Muchas gracias, maestra. Bueno, maestra Intriago, en este mismo tenor le pedimos opinión porque hay también una cuestión planteada sobre el cúmulo de reflexiones que hemos hecho respecto del papel del profesor, pocas sobre los equipos directivos, pero poco también fijamos la atención en los estudiantes. Y ellos tienen que romper también los paradigmas tradicionales de su quehacer. ¿Usted qué opina en el caso de este rol del alumno respecto a lo que demanda el aprendizaje en experiencias basadas en la simulación? Ok, muchas gracias. Creo que, como planteé, nosotros vivimos con un esquema tradicional, pero no solamente las instituciones educativas y los docentes, también los alumnos. Tienen esa perspectiva que se obtiene aprendizaje con ese modelo. Lo que tienen que hacer es reformularse cuáles son los objetivos, hacerlos conocer al alumno y que él tenga claro qué se quiere obtener, a través de qué experiencias se van a diseñar y qué queremos que el alumno alcance, qué metas, objetivos, qué dominios, qué habilidades desarrolle. Con ese diseño y en comunicación con el alumno, él tendrá claro qué es lo que se quiere obtener. Si dice, es que ya no fui al hospital, bueno, aquí vas a ir al hospital. Bueno, necesitas que desarrollar qué habilidades. La otra del método tradicional es que pensábamos en el tiempo. Siempre pensamos que se acabó el semestre y ya no se puede hacer nada, cuando nosotros podemos adaptar, reformular una planeación para recuperar algunas habilidades, porque si bien en este momento tenían que hacer, por ejemplo, venopunción, al rato ya quiero que hagan otras habilidades que requieren ya haber realizado esta o haber dominado esa habilidad.
tendríamos que ver desde la curva de aprendizaje del alumno que requiere y llevarlo hacia donde nosotros lo queramos llevar. Entonces el alumno tiene que pensar de la misma manera, tiene que adaptarse, aperturarse y que no es un modelo tradicional y que el aprendizaje se va a dar. Y esto es un trabajo que requiere de relación entre el docente y el alumno y tener ambos hacia dónde quieren llegar. Le digo, si seguimos todos en el mismo modelo, creemos que todo se acaba cuando no es cierto que se acaba. Tenemos tiempo, oportunidad y buscaremos el momento ideal, idóneo, para que todos fortalezcamos aquellas habilidades que de alguna forma nada más se quedaron pendientes. Entonces, lo único que tienen que tener los alumnos es apertura y paciencia, que hemos tenido todos al estar en nuestras casas. Muchísimas gracias. Yo les agradezco muchísimo a nombre de nuestra directora, la maestra Rosa Amarili Salas de Grajales, quien me ha comunicado ha tenido una agenda muy complicada en esta mañana, pero está al tanto de sus participaciones, de sus comentarios, desde luego. Les agradecemos que estén aquí con nosotros, que hayan compartido sus experiencias y les pedimos que sigan atentos a todos estos proyectos de colaboración interinstitucional, que es también indispensable para poder fijar nuevos horizontes, encontrar nuevas rutas, tener nuevos caminos. Agradecemos la asistencia de todos los participantes de esta sexta sesión. Los invitamos para que nos acompañen en la siguiente. Ya tienen ustedes en pantalla el próximo conversatorio, la próxima sesión, en la que vamos a tocar el tema Desafíos de la planeación académico-administrativa de los planes de estudio de enfermería de la UNAM. Tres entidades académicas, desde luego la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y nuestra escuela, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Las inscripciones están abiertas en nuestra página www.eneo.unam.mx. Gracias y nos reunimos en el próximo conversatorio. Hasta luego.